tenemos migrantes que vienen desde Centroamérica, casi 200,000 al año, tratando de cruzar hacia Estados Unidos. Vemos también que tenemos 35 millones de personas hoy en Estados Unidos de origen mexicano, de primera, segunda y tercera generación, pero creo que aquí la reflexión y lo que hay que pensar es, como les decía, lo que pasa a un migrante, incluso en atravesar el desierto, en tener que cruzar por diferentes maneras la frontera. Y bueno, vemos que además hoy con la era Trump eso se está poniendo más difícil. Hoy el tráfico de migrantes también se ha convertido en trata. ¿Por qué? Porque hoy grupos del crimen organizado en la frontera también se están metiendo en esto, que es un negocio, hoy se ve como un negocio atractivo, ya que hoy pueden cobrar hasta $30,000 un cruce, y claro que el migrante no tiene ese dinero. Entonces lo que hace es pagar 5,000 y una vez llegado allá, pues tiene que seguir trabajando y pagando ese dinero. Estas redes, que además hay que decirlo, son binacionales. Entonces, pensando en todo lo que un migrante vive y la vida de distintos migrantes, me gustaría contarles algunos perfiles de migrantes y relacionados con los retos que tenemos hoy. Mucho se ha hablado hoy de las deportaciones. Vemos que este tampoco es un tema nuevo para México. ¿Por qué? Porque el presidente Obama fue el principal deportador. Más de 3 millones de mexicanos fueron deportados durante su mandato. Y hoy con Trump vemos incluso una disminución en las deportaciones del 24%. Pero ¿qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está cambiando en la dinámica social, emocional y real de la gente? Es decir, hoy el lenguaje del presidente, aunque a veces pensamos que solamente estamos escuchando a alguien grosero, xenófobo y que eso no tiene un impacto mayor, tiene un impacto. Hoy han crecido 20% los crímenes de odio en Estados Unidos, también han crecido 10% los grupos de odio en Estados Unidos, y bueno, esto se ve en la dinámica social. A nosotros desde Agenda Migrante muchas veces nos reportan pues la gente que sufre cosas, incluso discriminación en espacios públicos. Hoy estamos viendo detenciones donde antes no veíamos. Vimos el caso reciente de los 7-Eleven, pero lo hemos visto también en iglesias. El caso de la niña, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes de esta menor que iba justamente a un hospital en Texas porque no había en su lugar de origen, en el lugar en donde vivía con sus papás también en Texas, que tuvo que viajar de Rosario, tuvo que viajar hacia Corpus Christi, a un hospital infantil, y justo en el camino la detiene el ICE por ser una migrante indocumentada, una niña de 10 años con parálisis cerebral, y justamente el ICE va al hospital con ella, y una vez operada la niña, al día siguiente la detienen y la llevan a un centro de menores no acompañados. Entonces, ese es un caso de lo que hoy está sucediendo en Estados Unidos. También tenemos el caso, por ejemplo, de Guadalupe, una madre también trabajadora de Phoenix, que la regresan vía la deportación expedita. Esa deportación expedita es otro de los retos que vemos hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que el ICE, que es la policía migratoria, detiene a la persona y es juez y jurado y lo deporta de manera inmediata o expedita, justamente. Y entonces no pasa por el debido proceso, violan el debido proceso de esa persona que tiene el derecho a pasar por una corte de inmigración. Hoy también tenemos un reto en las cortes de inmigración, por eso es que no hemos visto más deportaciones. Sí hay una disminución, pero hay que analizar a la luz de otros datos esta información. Es decir, mientras hay un 24% menos de deportaciones, hay un aumento del 43% en los arrestos en Estados Unidos, y se triplicó la cantidad de personas detenidas sin ningún récord criminal, simplemente por su perfil racial, por estar morenitos. Hoy los detienen y están justamente en estos centros. ¿Por qué no se ha visto reflejado en deportación? Recordemos que en Estados Unidos tenemos 56 cortes migratorias y ya con Obama estaban desbordadas. Con todas estas detenciones que ha llevado a cabo Trump, tenemos más de 650,000 casos pendientes en las cortes. En el momento que eso se empiece a destrabar es cuando vamos a empezar a ver también más deportados. Por eso es que el presidente Trump, si ustedes recuerdan, en el discurso de la Unión, lo que pide a cambio de DACA, que es otro tema que ahorita vamos a platicar, a cambio de darles este permiso o estatus a los Dreamers, él pide justamente el muro, pero también pide recursos para tener más jueces y para tener más policías, 10,000 agentes más del ICE, 5,000 más de patrulla fronteriza. Y todo esto, sin duda, se ve reflejado en un tema humano, que es la migración. La migración, más allá de otra cosa, enriquece también cultural, económicamente a otro país. Además, esto que se está sufriendo en Estados Unidos, visto desde esta perspectiva humana, no solamente pega a mexicanos o a extranjeros o a centroamericanos, pega también muchísimo a americanos, porque hoy lo que hay son familias binacionales. Hoy tenemos, por ejemplo, tan solo los Dreamers, que se los llevaron desde muy chiquitos sus papás a Estados Unidos. Vemos que el 70% de ellos
que además son la cara de la migración más deseable, ¿no? Tienen ya una educación superior, el 90% cuenta con un empleo formal, el 95% son bilingües y ya también el 72% tiene un familiar que es completamente americano. Entonces, todo esto pone sobre la mesa retos hasta en temas de salud mental. Yo, que me toca mucho trabajar con migrantes, pues a veces tienen miedo hasta de salir, de manejar, de que los vean, porque sí ha habido y sobre todo en algunos lugares. Es decir, y aquí también las políticas públicas importan. Siempre pensamos en migrantes y en lugares como California, pensamos en migrantes y en lugares como Texas, en fin, en Illinois. Entonces, sí hay estados que concentran un mayor número, pero hoy el reto está en esos estados en donde hay una mayor discriminación. Y no son necesariamente los lugares santuario, sino son, sobre todo, estados como Kentucky, Alabama, las Carolinas. Ahí es donde están deteniendo más a nuestros migrantes. Tenemos casos de personas que las han detenido, policías locales de esos lugares las refieren con el ICE y luego regresan. Tenemos el reto también de los Dreamers, las juventudes binacionales. Entonces, ¿qué pasa hoy con nuestros Dreamers en Estados Unidos? Están en la cuerda floja, es decir, Trump deshizo DACA, hoy la Suprema Corte también no acepta la apelación de Trump de uno de los jueces federales que está en contra de esta decisión a partir de las demandas que hubo. Vamos a ver qué pasa, tenemos hasta el 5 de marzo para definir qué va a pasar con estos 800,000 jóvenes, pero también con muchos más que todavía no cumplían la edad para tener DACA y que ahí están en Estados Unidos. Y también algo importante de entender, México tiene que ser coherente con lo que estamos pidiendo en Estados Unidos. Ustedes saben la historia que pasa un migrante centroamericano a la hora de pasar por nuestro país. Vive muchas de las cosas que sufren también nuestros migrantes en Estados Unidos. Vemos que incluso las mujeres se toman la pastilla del día después porque saben que muy probablemente van a ser violadas en el tránsito por nuestro país. Vemos un tema que es además muy doloroso y muy duro, que es el de los menores no acompañados. Estos niños que además sabemos que el motivo para que un menor viaje no acompañado muchas veces es casi el peligro de vida en su lugar de origen o alguna situación muy compleja y de violencia en el lugar de origen, transitan por nuestro país, que además han sido muchos en los últimos años, 60,000 de estos niños en 2014, 40,000 y 40,000 también los años subsecuentes. Hoy es un problema que estamos viendo, pero que además con las nuevas políticas de Trump, pues nos impacta mucho a México, porque no los están dejando entrar igual que antes. Es decir, hoy hay un castigo más fuerte para los padres de estos niños. Muchas veces, y a mí me tocó verlo en la frontera, llegaban estos niños como una especie de carta con la dirección de donde tenían que ir en la mano y los llevaba la policía fronteriza a esos lugares. Hoy eso está doblemente castigado, los padres los criminalizan. Entonces estamos viendo cómo también eso impacta en estos niños. México tampoco tiene hoy albergues adecuados para estos niños, ni suficientes. Entonces realmente eso afecta incluso en temas de seguridad, porque ¿quiénes son los que están ahí intentando cooptar a estos niños? También muchas veces el crimen organizado que se está aprovechando de sus vulnerabilidades. Entonces me parece que la migración nos pone hoy en un reto mundial. El hecho que Trump haya decidido salir del acuerdo de las migraciones y del refugio, pues realmente es ridículo porque es el país que más migrantes recibe y además, siendo realistas, los migrantes, tan solo los mexicanos, aportan en el 8% del PIB en Estados Unidos en términos económicos, pero sin dejar de lado lo que decíamos, las familias binacionales. Hoy que vemos a muchos regresar en esta deportación, que no fue menor tampoco, hubo una disminución, pero son casi 200,000 los que regresaron este año con Trump. ¿Qué es lo que vemos? Muchas historias de vida, más allá de números, y estas historias de vida que traen detrás, pues tienen muchas familias que dejan a sus hijos en Estados Unidos, separación y desarraigo familiar es parte de las consecuencias de Trump. Hemos visto incluso, me tocó un caso de un veterano de guerra deportado tras haber defendido Estados Unidos. Entonces, no son esos bad hombres de los que habla Trump los que están regresando, sino gente productiva, gente joven y gente que sí cambia eso con respecto a Obama, a pesar de que Obama nos regresó a muchos. El 80% de las personas que regresaban con Obama eran aquellos que en el intento de entrar a Estados Unidos los deportaban. Hoy que vemos que tenemos un perfil, en vez de fronterizo, un perfil tierra adentro. Gente con más arraigo, con más patrimonio y con más familia en Estados Unidos, que es lo que hoy está retornando Trump. Solamente el 6% de los migrantes deportados cuenta con un delito grave. El resto
son faltas administrativas, es decir, es gente que no traía una licencia de conducir, es gente que se pasó un alto probablemente. Muchas veces nuestros migrantes también cometen el delito de falsificar el número de seguridad social, por ejemplo, para trabajar. Hoy, además, desgraciadamente, otro problema que está siendo causa de deportación es la violencia familiar. Entonces, vemos que la comunidad latina pues tiene mucho este problema y bueno, también eso implica otros problemas. Por ejemplo, ya no quieren denunciar esa violencia ni algunos delitos cometidos en contra de los migrantes por el miedo de acercarse a la autoridad. También hay un abuso de abogados que se aprovechan de la incertidumbre y cobran y no resuelven ningún problema, o que no son realmente abogados, y notarios que también hacen este tipo de conductas. Entonces, realmente es un reto mayor el tema migratorio. De este lado de la frontera, ¿cómo lo estamos viendo? Pues creo que también a veces somos racistas de este lado. Muchas veces cuando a mí me toca ir a hablar a lugares y me ponen en el Twitter y me lo ponen por la tele, en fin, es que ¿por qué queremos ayudar a migrantes que ya se fueron si ellos son unos traidores? Que más bien, ¿por qué no ayudamos a los que nunca se han ido, que tampoco han tenido oportunidades? Creo que ahí hay una reflexión que hacer, pero lo que no podemos hacer es portarnos como Trump y ponernos igual a estigmatizar a la gente, que además, si ustedes les preguntan a los migrantes que se fueron, realmente no se hubieran querido ir de México. Hoy tenemos además el tema de estos jóvenes que son hijos de estos migrantes y que finalmente no es que no quieran México, ellos quieren México, pero no conocen tampoco México, han vivido allá. Cuando tú le preguntas a un dreamer, oye, ¿qué conoces de México? Pues conozco los mariachis, la comida, pero muchas veces no saben tampoco todo lo que significa este país. ¿Y qué es lo que leo en el periódico de México? Pues que es un país muy violento y sí me da miedo irme para allá. Entonces creo que sí hay un reto mayor también en la recepción, que es lo que estamos haciendo, no solo como gobiernos, sino como mexicanos, como sociedad, como sector privado, para recibir a todos esos migrantes que regresan. ¿Cómo vamos a aprovechar mejor lo que han adquirido, las habilidades en Estados Unidos? ¿Cómo vamos a hacer que también no resulten poblaciones con algunas problemáticas, no solo de migrantes retornados? Hoy vemos, por ejemplo, el caso de los haitianos en Tijuana, vemos también a cubanos varados en Tamaulipas. Todas estas poblaciones sin duda también tienen una repercusión en temas de dinámica social y de seguridad, y es importante tener un modelo que sea empático. Y creo que esa es la palabra mágica en el tema migratorio. Cómo tenemos cada vez un modelo y que sea internacional y mundial, y sobre todo en México también con estos que retornan, que sea un modelo empático, ponerse en el lugar del otro, entender que lo primero que requieren cuando llegan es una atención emocional. Vienen muchas veces encadenados en el avión y regresan y entonces el INAMI lo que quiere es darle un chorro de trípticos y dicen que no les gusta leer, pero finalmente no es eso, es que la persona no viene emocionalmente preparada todavía para eso. Hay etapas y creo que se tiene que hacer una reintegración social, económica y educativa, transitar de un modelo que creo que hoy está basado en la recepción, te doy una torta, te doy para tu boleto de camión y vete a tu lugar de origen, a uno que ponga el acento en la verdadera reinserción empática, social, emocional y educativa de nuestros migrantes. Entonces me parece que es ahí en donde tendríamos que pensar todos como mexicanos y tendríamos que conectar también los dos Méxicos, el que tenemos en Estados Unidos y el México que está a este lado, el que se fue y regresó y el que nunca se ha ido. ¿Cómo podemos hacer esos proyectos híbridos y generar una comunidad también empoderada, mejor insertada y vinculada en Estados Unidos? Porque eso también nos ha faltado. Por eso es que hoy Trump puede hacer eso, no es nada más que él sea racista, sino que han faltado políticas que contribuyan a que esta inserción se dé también de aquel lado, a que los mexicanos tengamos cierto poder por allá, como otras diásporas sí lo han sabido hacer. Entonces creo que la conclusión de esta pequeña plática es cómo reflexionamos mejor en un modelo empático de migrantes, cómo nos sabemos poner en el lugar del otro, en saber las diferentes cuestiones que han sufrido y cómo se sienten hoy. Muchas gracias.